Cuando terminó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Se reunieron entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y acordaron apoderarse con engaño de Jesús y matarlo. Pero decían: «No sea durante la fiesta, no vaya a ser que el pueblo se amotine». Encontrándose Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro, con perfume de gran valor, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al verlo, los discípulos se indignaron y decían: «¿Para qué este despilfarro? Podía venderse a buen precio y darlo a los pobres». Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: «¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una obra buena. Porque a los pobres siempre los tenéis. Al echar ella este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho para preparar mi sepultura. Os aseguro que dondequiera que sea predicado este evangelio, en el mundo entero, se contará también lo que ésta ha hecho para su memoria». Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y dijo: «¿Qué queréis darme y os lo entregaré?». Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él respondió: «Id a la ciudad, a casa de tal persona, y comunicadle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos». Los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: «Os lo aseguro, uno de vosotros me entregará». Muy entristecidos comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?». Pero él respondió: «El que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valía a ese hombre no haber nacido». Entonces habló Judas, el que le entregó, y dijo: «Rabí, ¿acaso soy yo?». Le respondió: «Tú lo has dicho». Mientras cenaban, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando el cáliz, dio gracias y se lo dio diciendo: «Bebed todos de él, pues esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os lo aseguro, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre». Y tras haber recitado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces les dice Jesús: «Todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi causa, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Pedro le respondió: «Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo: «Te lo aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro le dijo: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces fue Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní, y dijo a los discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, empezó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, mientras oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú». Volvió junto a los discípulos y los encontró dormidos. Y dice a Pedro: «¿Con que no habéis podido velar una hora conmigo?
velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil». De nuevo se apartó por segunda vez a orar, diciendo: «Padre mío, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se marchó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Por último va a donde los discípulos y les dice: «Dormid ya y descansad. Mirad, llega la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me entrega». Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una turba numerosa con espadas y palos, enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: «Aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo». Y al instante se acercó a Jesús y dijo: «Salve, Rabí», y le besó. Pero Jesús le dijo: «Amigo, a lo que has venido». Entonces se adelantaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hirió a un criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su sitio, pues todos los que usan la espada, a espada morirán. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre, que pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, según las cuales es preciso que suceda así?». En aquel momento dijo Jesús a las turbas: «Como contra un ladrón salisteis a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, abandonándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro le siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y una vez dentro se sentó con los criados para ver en qué acababa aquello. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de presentarse muchos falsos testigos. Al fin llegaron 2 que dijeron: «Este dijo: puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reconstruirlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿Nada respondes? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti?». Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Además os digo, a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?». Ellos respondieron: «Es reo de muerte». Entonces comenzaron a escupirle en la cara y a golpearle. Y los que le abofeteaban decían: «Adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado?». Pedro, entretanto, estaba fuera, sentado en el atrio. Se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé qué dices». Al salir al portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». De nuevo lo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que tú también eres de ellos, pues tu mismo hablar te descubre». Entonces comenzó a imprecar y a jurar: «No conozco a ese hombre». Enseguida cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente.